Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, en un primer lugar preguntarle, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados, ha propuesto una consulta popular para que la población decida si se realiza esta reforma al Poder Judicial. Entonces, preguntarle qué opina usted de esto, ya que usted dijo que en septiembre de 2024 va a enviar la iniciativa, si se va a esperar a hacer la consulta pública, popular, o si la va a enviar así. Pues yo pienso que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Entonces sí hay que renovarlo. La Constitución establece en su artículo 39 que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano. Esa es la esencia de la democracia. El pueblo manda en la democracia. Entonces, ¿por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos? Y que los expertos constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos, y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos, también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces sean electos, los elija el pueblo, con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo. Además, ya fue así en la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada, de 1876 de 1867 a 1876, 10 años. Fue presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Y fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes. Ayer estaba yo viendo algo que en efecto tiene don Daniel Cosío Villegas, un
Twitter que puso Pedro, no, sí, Salmerón, sobre lo que pensaba don Daniel. Escribió un libro sobre la Constitución de 1857, que fue por los conservadores y también por los moderados, que no eran más que conservadores más despiertos. Fue muy cuestionada, porque en esa Constitución se establecía lo de la elección de los integrantes del Poder Judicial. Y van a ver lo que comenta don Daniel en ese libro, y lo tiene también en sus tomos sobre la historia moderna de México. Daniel Cosío Villegas es posiblemente el mejor historiador en toda la historia de México. Sus 10 tomos sobre la historia moderna son de lectura obligatoria para quienes ejercen el periodismo, la administración pública, la política. Una investigación que llevaron a cabo con muchos intelectuales, estos 10 tomos, creo que les llevó como 30 años de investigación. La vida política, la vida económica, la política exterior de México. Y este es un libro que pues está relacionado, aunque no es al que, no son los tomos a los que hago referencia. Pero miren lo que decía don Daniel sobre la elección de los jueces. Nuestra Corte, decía don Daniel, es mediocre y cautiva del Poder Ejecutivo. En cambio, la Corte en que el magistrado era electo popularmente y por solo 6 años resultó independiente de los otros 2 poderes y de cualquier grupo de presión que pueda pensarse, el militar, el clerical o el de la burguesía adinerada, no solo fue independiente la Corte de 1867 a 1876, sino que sentía el orgullo, hasta la soberbia de su independencia. Cosío Villegas. Por esto, en este caso magistrados, pero así era también el caso de jueces y de ministros, eran electos popularmente. Eso es lo que estamos planteando. ¿Qué otra cosa se puede hacer ante un mal tan arraigado? Porque se fue degradando el Poder Judicial. Fue un proceso de degradación progresivo. Siempre fue un apéndice el Poder Judicial del Ejecutivo. Cuando se diseña el sistema político mexicano en el Porfiriato, se establece de que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo. Entonces, como en todo el mundo, se hace el compromiso de aplicar la división y el equilibrio entre los poderes.
Sin embargo, en los hechos, porque ese es el otro gran aporte a la antidemocracia de Porfirio Díaz, la simulación, es el padre de la simulación política. En los hechos, en la práctica, el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban completamente subordinados. Porfirio Díaz enviaba las listas de los candidatos a diputados, a senadores, y de antemano sabía quiénes iban a ganar. Habían las llamadas palomas mensajeras que llevaban las listas. Tampoco había mucho cambio en las cámaras porque estaba establecida la reelección y lo que hacían es que pasaban de diputados a senadores y ahí seguían y tardaron igual que él, muchos, 20, 30 años. A veces pues ahí fallecían. Y en el caso del Poder Judicial, lo mismo. Entonces, con la revolución eso no cambió, no pudo la revolución con eso. Y ese sistema se traslada y continúa la misma simulación de que el poder de los poderes es el Ejecutivo. En los tiempos recientes, como parte de la negociación para seguir simulando de que había democracia en México, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y empiezan a compartir el poder. Querían establecer una alternancia, es lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque ya no se podía mantener el partido único. Turner, que escribió El México Bárbaro en la época de Porfirio Díaz, habla de que el sistema político porfirista era de los más perfectos del mundo. De ahí retoma Vargas Llosa posiblemente la idea para acuñar la frase de la dictadura perfecta. Como ya no se podía mantener ese sistema de simulación desgastado, intentaron con la alternancia y por eso le abrieron el paso al PAN. Aparentar de que se iban a dar los cambios, acuérdense de cómo hablaban de cambios, para que las cosas siguieran igual. Cuando empezaron con las negociaciones entre el PAN y el PRI, cuando se constituyó el PRIAN en el tiempo de Salinas, pues parte de las concesiones entregadas al PAN fueron espacios en el Poder Judicial. Entonces empezaron a llenar juzgados de abogados conservadores, filopanistas. También fue el auge de las escuelas de derecho del sector privado. Esto sucedió con Salinas y luego Zedillo pues llegó a entregarle la Procuraduría de Justicia a un abogado panista y pues se entregó prácticamente todo el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es el criterio que prevalece en el Poder Judicial? Pues el de la defensa de los intereses de la minoría. Es un poder al servicio de la oligarquía. No saben
impartir justicia para la mayoría del pueblo. Menciónenme una decisión del Poder Judicial en favor del pueblo, así trascendente. Al contrario, todas las reformas que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal, las reformas constitucionales, fueron avaladas por el Poder Judicial. Todas las leyes, se recurría al Poder Judicial para que se declararan inconstitucionales las leyes, se recurría al Poder Judicial para que se amparara a los trabajadores porque les estaban quitando sus derechos. Por ejemplo, la reforma que llevaron a cabo para que un trabajador, en vez de jubilarse con su sueldo, reciba el 40% de su sueldo. Y lo mismo los trabajadores al servicio del Estado, los maestros. Y claro que se presentaron denuncias en el Poder Judicial y amparos, y todos fueron desechados. Y nosotros acudimos también muchas veces al Poder Judicial cuando se aprobó la reforma energética, la privatización del petróleo, la entrega del petróleo a particulares, sobre todo extranjeros, de conformidad con la Constitución, con el artículo 35 de la Constitución. Solicitamos que se llevara a cabo una consulta, reunimos más de 3 millones de firmas y desecharon la propuesta. Es más, antes de que se hiciera el trámite, ya habían llevado a cabo el acuerdo arriba. Y así todo. Recientemente, imagínense que el día que están juzgando a García Luna en Estados Unidos por asociación delictuosa, por vinculación con el narcotráfico, con enriquecimiento ilícito, ese mismo día el Poder Judicial en México libera o levanta la decisión de mantener congeladas las cuentas bancarias de García Luna. Se ordena que se liberen las cuentas de la familia el mismo día. O cuando últimamente deciden corregirle la plana al Poder Legislativo, que porque no cumplió el procedimiento de que en las comisiones se discutiera sobre una ley, aunque la Cámara de Diputados, el Congreso, son independientes, son soberanos, tienen sus propios procedimientos y sí hay que discutir las iniciativas en las comisiones, pero también, si lo decide el Pleno, la discusión se puede dar en el Pleno, como se hizo. Hay una dispensa del procedimiento tradicional y se meten a eso y utilizan eso como pretexto para anular la ley aprobada por el Congreso. ¿Y por qué la anularon? Porque en esa ley se establecía que nadie podía ganar más que el presidente, como lo establece la Constitución en su artículo 127. Y aunque era una ley para
el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, pues también iba a establecer, iba a sembrar un precedente y les iba a afectar a ellos, a los ministros, que ganan 500, 600 mil pesos mensuales y que violan la Constitución. Imagínense los encargados de cuidar el estricto apego a la Constitución y a las leyes, violando flagrantemente el artículo 127 que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan 4 o 5 veces más que yo. Y tienen 40 privilegios especiales. Un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para garantizar todos estos privilegios. Entonces, ¿cómo no va a hacer falta una reforma al Poder Judicial? ¿Cuál es el pretexto, la excusa, la leguleya para no hacerlo? ¿Por qué tenerle miedo al pueblo? Ya se fue Sheila, ahora va a regresar, pero sí. Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento, además es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya. Y a votar. Ya van a ver cómo van a bloquear los conservadores. No participen, que nadie vaya a votar. Pero esto ayuda mucho, porque antes, ¿quién sabía de que existía la Suprema Corte? Si le preguntamos a la gente, todos desconocíamos quiénes eran los ministros, porque era como una sociedad anónima. Usted sabía que habían 11 ministros, quiénes son, y si no se sabía quiénes eran los 11 ministros, menos se sabía quiénes eran los magistrados y mucho menos los jueces. Imagínense que un juez que tiene el poder de su firma para dejar en libertad a Caro Quintero o a cualquier otra persona, un viernes, siguen siendo todavía los reyes y las reinas del sabadazo. Le decían al encargado de las cárceles con un escrito: deje en libertad a fulano de tal en un plazo no mayor de 24 horas. Últimamente, en ese plazo, estamos hablando de personajes famosos, y en ese plazo ahora
hay que buscar, a ver si no hay por ahí otra denuncia. Así, y a preguntar en todos los estados, pues para que no salga la primera. Y ya hay jueces, hombres y mujeres, que son especialistas. Puede ser que un proceso se esté llevando en un distrito y de repente es otro juez de otro distrito, uno más tenaz, el que resuelve. Entonces sí necesitamos reformar el Poder Judicial, y eso va a ayudar mucho, porque sí se ha avanzado en el Poder Legislativo. Además ahí el ciudadano tiene la posibilidad de elegir a su diputado, a su senador, pero acá no, y se ha avanzado bastante en el Poder Legislativo, y ahí dan la cara, se conocen los que están a favor de la transformación y los que están en contra, y se suben a la tribuna y dan razones, argumentan, gritan, insultan, y ahí está, ya sabemos, ahí están. Pero en el caso del Poder Judicial, no se sabe. Entonces hay que transparentar la vida pública y lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces sí estoy de acuerdo con la consulta.